creo que es bastante importante por lo siguiente. Se han dado eventos, ¿cómo se llaman? Atípicos, poco explicables en el metro de la Ciudad de México. Más allá también de lo que está pasando con Sandra Cuevas, que este material que encontraron no es, gracias Negrísimo Salas por llegar al chat, amigo, ayúdame a saludar a esta gente maravillosa, a esta familia de ACM Canal 54. Mire usted, primero lo del metro. Bueno, es obvio el ataque a las vías de comunicación, hay detenidos, incluso algunos ya exonerados, pero las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acaban de dar un comunicado. Sí hubo dolo, sí hay responsables, hubo hechos que causaron estos eventos que no son fortuitos, es decir, no fueron obra de la casualidad, y esto ya queda claro con esta información. Acompáñenme para darle los datos que tengo, y desde luego hay una entrevista, hay un comunicado de la Fiscalía respecto a estos hechos. ¿Por qué es importante? Bueno, ¿y cómo se conecta esto? Pues lo de la señora Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, no tampoco es casual. Este material tenía tiempo ahí, no se hace de la noche a la mañana. Ese material no está hecho de un día para otro, es imposible hacerlo. Sé de lo que hablo, de temas de impresión y todo eso, lo que es el diseño y más cosas. Pero vamos a la información. Mire, porque el accidente de la línea 3 del metro fue culpa del conductor y corte de cables, dice la Fiscalía de la Ciudad de México. Eso resolvió la Fiscalía, que el accidente en la línea 3 del metro se originó por negligencia del conductor de uno de los trenes y al corte y quema de cables eléctricos, es decir, alguien cortó y quemó los cables. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, informó que el accidente en la línea 3 del metro de la Ciudad de México fue culpa del conductor y del corte y quema de cables eléctricos. En una conferencia de prensa, la Fiscalía de la Ciudad de México presentó las conclusiones de la investigación por el choque de dos trenes en la línea 3 del metro que dejó 106 heridos y un muerto. Al respecto, la Fiscalía de la Ciudad de México esta Fiscalía resolvió que el accidente en la línea 3 del metro fue originado por dos causas. Una, quema y corte doloso de los cables eléctricos, conducción negligente del tren número 24. Aquí tengo la conferencia de prensa, aquí tiene Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, y esto fue lo que declaró. Es interesante, cheque usted, porque luego, no, eso son especulaciones, no, aquí está la información, y aquí tiene al vocero de la Fiscalía que señala qué fue lo que pasó en ese evento lastimoso. Por lo que hace a lo ocurrido el pasado 7 de enero en la interestación Potrero-La Raza de la línea 3, que lamentablemente provocó la muerte de una joven y 106 lesionados no graves que fueron trasladados a diferentes hospitales, fue producto de dos causas. Primera, la quema y corte doloso de los cables ubicados en dos registros de conexión que contienen cableado eléctrico, de comunicaciones, señalización y pilotaje automático en la estación Potrero en sus costados oriente y poniente. Segundo, la conducción negligente del tren número 24, que no respetó las medidas de conducción en modo de seguridad, que significa no rebasar los 35 kilómetros por hora, lo que asegura que ante cualquier eventualidad el conductor pueda responder y evitar accidentes, garantizando reacciones adecuadas con la distancia y tiempo suficientes en forma segura. Al referirnos a los hechos, les informo que el viernes 6 de enero de 2023, a las 20 horas, se reportó al puesto de control central una falla en la señalización al interior del túnel, afectando un conjunto de indicaciones que regulan el avance de los trenes. A las 0 horas del sábado 7 de enero, el equipo de la Gerencia de Mantenimiento Técnico se presentó al cierre del servicio para hacer el diagnóstico y detectaron un enorme daño material causado por la quema deliberada de cables en uno de los registros ubicados en la zona oriente de la estación Potrero, por lo que determinaron que la normalización del servicio llevaría el tiempo equivalente a varios turnos de trabajo. Derivado de las averías en el sistema de señalización y con el fin de no interferir en la prestación del servicio, el Puesto Central de Control, PCC, estableció
tomando como base los manuales técnicos de operación, la marcha de seguridad para la circulación de los trenes. La marcha de seguridad señala que los operadores deben adoptar conducción manual restringida de los trenes, lo que significa, entre otras cosas, que deben circular a una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora en curva y 35 kilómetros por hora en línea recta, además de que no podrán cambiar a otro modo de conducción sin previa autorización del puesto central de control. Por lo que queda prohibido cambiar a pilotaje automático durante este periodo de seguridad. Específicamente, a las 9:06 horas del sábado 7 de enero, se dio el alcance del convoy 24 contra el convoy 23, ubicado en la interestación Potrero-La Raza, provocando el lamentable deceso de una persona y más de 100 lesionados a quienes se les trasladó a hospitales para su atención. A los agentes de la Policía de Investigación, en entrevistas en el lugar de los hechos, el personal técnico del metro les indicó que habían retirado la caja del tren 24 y que se encontraba en una camioneta al exterior del paradero. Esto motivó que se realizara una búsqueda en las inmediaciones del lugar, ubicado sobre la lateral de Insurgentes en la parte norte del paradero, una camioneta tipo pick-up con logotipos del sistema de transporte colectivo Metro, en cuyo interior se encontraba la caja negra correspondiente al tren 24. Personal técnico del Metro indicó que retiraron dicha caja para trasladarlo a sus talleres, por lo que inmediatamente la caja fue puesta en custodia por parte de la Policía de Investigación. Este hecho ha sido investigado y se han determinado responsabilidades respecto a las atribuciones de dicho personal. Posterior a la fijación fotográfica por parte del personal de servicios periciales de esta Fiscalía, la Policía de Investigación se trasladó a los talleres del Metro, ubicados en Avenida Ticomán, donde se realizó la extracción de información de las cajas negras con los registros de actividades del 7 de enero correspondientes al tren 23, el cual recibió el impacto, con lo que se determinó que dicho convoy salió de la estación Potrero a las 9:02 y llegó a ese punto a las 9:04 horas, permaneciendo estacionado 2 minutos. Del estudio correspondiente a la caja del tren 24, el registro electrónico mostró que salió de Potrero a las 9:05 en conducción manual restringida, rebasó el límite de velocidad y el sistema lo detuvo de inmediato, pero después registra un cambio a pilotaje automático, alcanzando una velocidad de 45 kilómetros por hora hasta el momento del impacto contra el tren 23. No existe evidencia de que el conductor realizara frenado de emergencia o alguna otra maniobra para detener el tren. Es de señalar que el conductor ya había hecho una vuelta de Indios Verdes a Universidad y conocía las condiciones en el tramo de Potrero-La Raza por vía 1, esto es, el establecimiento de la marcha de seguridad y la determinación de obedecer la señal de despacho bajo orden, DBO, que le indica al conductor que no puede avanzar aunque tenga semáforo en verde hasta que no se autorice. Incluso se asignó a un inspector de conductores en la estación Potrero para repetir la instrucción de conducción manual restringida. Asimismo, el domingo 8 de enero, durante los trabajos de reparación para el inicio de las operaciones de la línea 3, se detectaron fallas en la vía 2 del mismo tramo Potrero-Indios Verdes y se descubrió que se debieron a un corte deliberado de cables en el registro de cableado eléctrico ubicado en el lado oriente de la estación. En este caso, el daño mayor fue a una sección de aproximadamente 48 metros lineales que durante su reparación representaron más de 1.200 empalmes y afectaba la señalización, comunicaciones y pilotaje automático. De no haberse intervenido, probablemente se hubieran enfrentado riesgos mayores a los del incidente del sábado inmediato anterior. Para ejemplificar gráficamente lo señalado, les mostramos 2 fragmentos de cable como los que fueron cortados, pero que no forman parte de algún indicio de la carpeta de investigación, solamente sirven para hacer una referencia. El cable con forro negro alimenta la barra guía para el movimiento de trenes y el cable con forro rojo alimenta las subestaciones de alumbrado y fuerza que hay en estaciones y talleres.
En conclusión, se determinan como dolosos los actos realizados en los registros de conexión de cableado eléctrico que mediante el uso de fuego y herramientas afectaron gravemente el suministro de energía, comunicaciones, señalización y pilotajes automáticos que pusieron en riesgo la operación de la línea 3 del metro en ambas vías del tramo correspondiente entre las estaciones Indios Verdes La Raza, por lo que se inició una carpeta de investigación por el delito de daño doloso a vías de comunicación en contra de quien resulte imputable. Cabe señalar que lo anterior puede derivar en el delito de sabotaje, que se establece en el Código Penal bajo el que se rige esta ciudad y consiste en dañar, destruir o entorpecer las vías de comunicación y o dañar o destruir instalaciones de servicios públicos, por lo que esta Fiscalía continuará investigando los hechos como daño doloso a sistemas de seguridad para encontrar a los responsables, sean internos o externos a la institución. El conductor del tren 24 no se apegó a los lineamientos contenidos en sus manuales técnicos, excedió el límite de velocidad en conducción manual restringida y cambió a conducción en pilotaje automático cuando está prohibido en marcha de seguridad. No se comunicó en ningún momento al puesto de control central para notificar el cambio de tipo de conducción y no realizó ninguna maniobra para detener el tren y evitar el hecho. Por lo anterior, se procedió a la judicialización y cumplimentación de la orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, en contra de Carlos Alfredo N., conductor del tren 24. En cuanto al hecho descrito en torno a la caja negra, se actualizó la posible comisión del delito de ejercicio ilegal del servicio público, por lo que se ha solicitado al juez de control se cite a audiencia inicial al probable responsable. Sobre los hechos ocurridos el pasado 15 de enero en la estación Polanco de la línea 7, donde hubo un desacoplamiento de 2 vagones, las investigaciones y dictámenes periciales de la Fiscalía han determinado que la posición y limpieza del tornillo izquierdo de sujeción localizado en el enganche del carro N1537 indica que se realizaron maniobras con la intención de provocar un incidente grave en la operación del metro. De acuerdo a la revisión de bitácoras, la revisión de los enganches semiautomáticos o acoplador Scharfenberg deben realizarse cada 6 meses, lo cual se cumplió, además de que la vida útil de las piezas y sus elementos era idónea de acuerdo a la temporalidad en la pieza marcada desde el último control de revisión. Bueno, parte de la entrevista, la conferencia de prensa que se da en la Ciudad de México, a ver ahora cómo dicen que fue porque no hay mantenimiento, porque no hay recursos. El señor Espino, que tiene 44 años como secretario general del Sindicato de Trabajadores del Sistema Colectivo Metro, a ver quién cortó esos cables. Es obvio que no se cortan solos, esos cables quemados tampoco se queman solos. El sabotaje pues está calificado como un delito y un delito grave, considerando que en el sistema colectivo de trabajo, el sistema colectivo de transporte metro, pues se transporta alrededor de 4 millones de personas diariamente. Es irresponsable quienes hayan cometido estos actos de sabotaje a un sistema colectivo. Ahora, digo porque siempre ha existido eso de que no va a pasar nada. No, sí pasa, ya está pasando. Ya se da información respecto a lo que ya hay un detenido, un imputado, obviamente, no detuvo la marcha del tren, y lo más interesante será llegar a ver quiénes fueron, pues, los que cortaron estos cables, quiénes quemaron esos cables. No se quemaron solos, no se cortaron solos, y eso va a salir. No, si la Fiscalía, lo que sea, en la Ciudad de México, es excelente su trabajo, no se puede minimizar un trabajo de esta naturaleza.